Ujú. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches a todos. La docente también. Somos el grupo número 4. En esta ocasión nos toca exponer autoridades regulatorias del gobierno digital en Latinoamérica, ¿no? Es un análisis de los marcos y los desafíos, un trabajo de investigación que se ha dado, como se llama, con los integrantes que somos 8 integrantes. Mi persona, Nilton Valvide de la Cruz, José Escalante Suta, el compañero Richard Cañahuiri Barrientos, Elizabeth Multuaf, la compañera Aide Bobadilla, la compañera Gabriela Contreras y Kevin Domínguez, ¿no? Y entre el compañero también Diómedes. Bueno, comenzamos con esta exposición en la parte de lo que es parte introductoria, de introducción de lo que se llamamos autoridades regulatorias del gobierno digital en Latinoamérica, ¿no? En este punto establecemos el contexto de la realidad problemática y las necesidades de investigación. ah, y la necesidad de investigación en el aspecto, como se llama, del contenido de la realidad problemática que identifica la heterogeneidad y la fragmentación de los modelos de institucionales de las instituciones en el gobierno digital, aplicándose, como se llama, lo que es en el marco digital, ¿no? En este caso, el software que utilizamos, como se llama, a diario en todas como se llama, en todas las entidades públicas y privadas, podría decirse. A diferencia de los modelos exitosos como el uruguayo, que se abastece, como se llama, en muchos países, las autoridades rectoras, en este caso tienen falencias, son débiles, falta implementación en todo caso, ¿no? Para que sea, como se llama, realmente al 100% efectiva. La cual genera ineficiencia, duplicidad en los esfuerzos de las entidades o instituciones en este caso entidades públicas mayormente. La justificación de la investigación es relevante porque proporciona un diagnóstico cualitativo, que es la parte teórica, se está llevando en la parte teórica, no es un marco cuantitativo, ¿no? Entonces nos ayuda a nosotros a proporcionar información en el marco teórico, ¿no? Promueve los servicios públicos más eficientes, inclusivos, social. El problema principal de esto es que hemos realizado, hacemos la pregunta de cuáles fueron las características estructurales, los principales desafíos operativos y el grado de empoderamiento, como se llama en el lado de la parte digital en un gobierno, ¿no? Mayormente en el latinoamericano que estamos tratando. También, ¿qué influyó en su diseño institucional en la capacidad para crear un valor público? La hipótesis es preliminar, ¿no? También, ¿cómo se llama? El valor en la capacidad de crear un valor público, ¿no? Tenemos también, ¿cómo se llama? Lo que es la presupuestaría, ¿cómo se llama? De cada gobierno, la falta de poder vinculante para imponer estándares a los ministerios, ¿cómo se llama? Sectoriales, a los gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es nuestro objetivo, es analizar, ¿cómo se llaman? Los modelos de cada institución y el rol regulativo de las autoridades, identificando sus desafíos y su contribución a la creación del valor público en este caso. Bueno, doy paso a mis dos compañeros que siguen la exposición, ¿no? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Nos ha tocado exponer lo que es el marco teórico, sus antecedentes de la investigación, ¿no? La evolución del gobierno digital en Latinoamericana ha sido un proceso dinámico y de desigualdad en las décadas en el 1990 al 2000, ¿no? Los esfuerzos se concentraron en las adquisiciones de infraestructura tecnológica y la precisión de básico, una etapa que la literatura denomina gobierno electrónico o government. Estudios seminales de la época se enfocan en medir la cantidad de computadoras en las oficinas públicas o la existencia de portales web informáticos, ¿no? Sin embargo, sin embargo, a partir de la década de 2010, el foro se desplazó hacia los gobernanzas di- digitales, investigaciones recientes y reportes de organizaciones como el Banco Internacional de Desarrollo BID y la Organización de los Estados Americanos OEA, a través de la red FEALS, han comenzado a destacar que la tecnología por sí solo no
transforma el gobierno. Se ha evidenciado que los países con mayor éxito en las digitaciones no son necesarias los más ricos, sino aquellos que han construido una institución fuera capaz de or- orquestas el cambio. Antecedentes documentales de la CEPAL subraya que la región sufre una brecha institucional más severa que la brecha tecnológica, donde la falta de continuidad política y la debilidad recreatoria impide la maduración de proyectos complejos como la identificación digital o la interpretación de transformación. Bases teóricas que haya, pero análisis de las autoridades regulan sus fundamentos en tres pilares teóricos que permiten interpretar la complejidad fenómeno, fenómeno, ¿no? Teoría institucional, neoinstitucionalismo. Esta teoría es esencial para comprender que las organizaciones gubernamentales adoptan ciertas formas y prácticas del concepto del isomorfismo institucional de Maggio Power es particularmente revelada para estos estudios. Sugiere que las agencias de gobierno digitales latinoamericanas tienen un volverse similares en su estructura formal debido a tres tipos de precisión coética, precisión de organización internacional o leyes mandatan la modernización mimética, la tendencia o copias modelos exitosas como eh, Estonia, Corea del Sur o Uruguay, antes de instrumentos sobre cómo gestionar la tecnología normativa, la protección de los cuadros técnicos que comprenden estándares globales. La teoría institucional permite analizar si la creación de estas autoridades responde a la necesidad fundamental real de condiciones a una búsqueda de legítimas simbólicas. Parece que modernos, sin otorgar el poder real necesario para operar. A mi otro compañero le paso. Bueno, docente, buenas noches, compañero, buenas noches. Me ha tocado poner la teoría del valor público de Mark Moore. Bueno, la evaluación del gobierno digital según los beneficios reales que genera para la ciudadanía, no solo por su eficiencia interna, se basa también en el triángulo estratégico, como también legitimidad política, capacidad, operatividad y solución de problemas ciudadanos. Tenemos también modelos de gobernanza digital, OSI y CEPAL. Propone un enfoque estratégico del gobierno digital. Del gobierno digital, como tenemos la OCDE, impulsa el enfoque de World Lead Up gubernamental con coordinación entre entidades para servicios integrados. Como también tenemos la CEPAL incorpora inclusión social y cooperación regional. Ambos modelos sirven como estándares para evaluar los resultados. También tenemos categorías conceptuales que permite organizar el análisis del estudio, ¿no? Gobierno digital, servicio de digitales, interoperatividad y datos abiertos. Segundo punto, tenemos autoridades regulatorias, mandato legal, jerárquico y poder vinculado. Como tercer punto, también tenemos gobernanza digital, marco normativo, liderazgo y coordinación. Como cuarto punto, tenemos modelo institucional, centralización, adscripción y financiamiento. Como quinto punto, tenemos el valor público digital, inclusión, simplificación y transparencia. También como término de claves tenemos interoperatividad, intercambio de información entre entidades. También tenemos rectorio, autoridades que establecen normas obligatorias. También tenemos silos administrativos, ¿no? Falta de coordinación entre entidades. También tenemos el poder vinculante de capacidad legal para obligaciones en el cumplimiento, en el cumplimiento
en el poder vinculado en las capacidades jurídicas de uno, una norma o decisiones de autoridades para obligar a su cumplimiento, respaldado por sanciones, nulidad de actos o restricciones presupuestarias. Paso a mi compañero el siguiente tema que le toca. Bien, siguiendo con la exposición, tenemos como tercer punto la metodología. Tipo de diseño de investigación. En el tipo de diseño de investigación se organiza como aplicada, explora conocimiento útil para con la finalidad de resolver problemas en la administración pública. Tenemos el enfoque que es cualitativo. Aquí se comprende la dificultad de los procesos de gobierno. También el diseño de investigación. El estudio de casos múltiples permite analizar el fenómeno de la autoridad regulatoria, facilitando la comparación entre diferentes modelos nacionales. Tenemos también las categorías, las subcategorías y la matriz de categorización. Entre las categorías principales tenemos modelo institucional, que examina la arquitectura de la autoridad, es decir, quién la dirige, con qué presupuesto cuenta y dónde está. Empoderamiento regulatorio. Estudia la fuerza de la autoridad como la capacidad de sancionar incumplimientos, dar normas, categorías, develar proyectos técnicos deficientes. Alineamiento estratégico. Observa la coherencia con los estándares internacionales y regionales. Tenemos también el escenario de estudio. Aquí pues integra el sistema institucional de organismos rectores del gobierno digital en Latinoamérica. Comprende la serie de gobierno, los espacios de coordinación internacional, institucional, de países seleccionados por su diversidad de modelos y relevancia. Entre ellos tenemos a Perú, Chile, México, Uruguay y Colombia. También tenemos a los participantes. Aquí pues la selección de la muestra se sigue un criterio no probabilístico, por conveniencia e intencional, orientado a la saturación teórica. Tenemos también criterios de inclusión. Funcionarios públicos que ocupan cargos de nivel en las autoridades nacionales. Expertos en gobernanza digital con experiencia en organismos multilaterales. Documentos normativos y de política pública vigentes en los últimos 5 años. También tenemos a participantes estimados. Se evidencia una población de 12 a 15 informantes claves. Contamos también con técnicas e instrumentos de recolección de datos para garantizar la profundidad y validez de la información. Se emplea la triangulación de técnicas. Tenemos la entrevista a profundidad semiestructurada como la técnica que se encarga en diálogos flexibles con los informantes claves para con ello explorar sus percepciones, valoraciones sobre la autoridad regulatoria y además sus experiencias. Instrumentos. Tenemos la guía de entrevista, compuesta por preguntas abiertas sobre la estructura institucional, los conflictos de poder, los desafíos futuros, los mecanismos de coordinación. Tenemos también los análisis documental hermenéutico, como la técnica, que consiste en la revisión crítica y sistemática de fuentes secundarias. Además, instrumento,
como la ficha de análisis normativa, diseñada para extraer información sobre mandatos legales, atribuciones específicas en los textos legales, como también la jerarquía normativa. Pase al siguiente compañero. Compañero Diomedes. Bueno, el siguiente, ¿quién les toca? Kevin, por favor, rápido. Continúa el compañero Diomedes. A mí me Ya. toca lo que es resultados y discusión con Elizabeth. Tira tú, Kevin, ya. Bueno, continuando con la exposición, eh, más abajo, por favor, compañero Balvin. El compañero, tengo problemas con la conectividad, compañeros. Ya, entonces continúa, compañero Diomedes. Ya, bueno, a mí en esta parte, compañero, buenas noches, me toca hablar sobre los procedimientos. El desarrollo de la investigación sigue un procedimiento sistemático dividido en fases, ¿no? Primera fase preliminar es la revisión exhausta de la literatura académica y, y los informes técnicos, construcción y refinamiento del marco teórico. Fase 2, segunda fase de diseño, elaboración de la matriz de categorización y diseño de los instrumentos de recolección de datos y la validación de la guía de entrevista. La tercera es fase de campo simulada, recopilación y organización, ¿no?, de corpus documental, realización de las entrevistas a profundidad con los actores seleccionados. La cuarta es la fase de análisis, transcripción de entrevistas y sistematización de documentos, ¿no?, de información utilizando categorías a priorísticas y emergentes y triangulación de fuentes. Fase 5, ¿no?, fase de informe, redacción del reporte final integrado por los hallazgos empíricos con la discusión teórica. El 3.7 es el rigor científico, ¿no? Creo que en esto ya le toca a mi otro compañero. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, eh, daré a conocer los resultados de esta investigación. Prácticamente en esta sección pues, se presentan los hallazgos detallados de la investigación, organizados temáticamente para responder a los objetivos planteados. Los resultados surgen de la triangulación entre el análisis de los marcos normativos, la literatura especializada y las narrativas de la experiencia institucional en la región. Bien. Eh, Dentro del primer hallazgo en Latinoamérica del éxito digital no depende solamente del software, sino del organigrama. Identificamos tres arquetipos: el modelo presidencial, considerado también como el zar digital, que es un modelo capital político, como en el ejemplo detallado anteriormente por mis compañeros en el país de Uruguay. Al estar adscrito pues a la presidencia, tiene poder transversal. Si el presidente ordena, los ministros obedecen. Si un par ordena, los ministros negocian. Tenemos también el modelo ministerial, conocido como el gestor sectorial, es el más común.
lo plantea el país de Colombia, que sufre de paridad jerárquica. Un viceministro no tiene la fuerza legal para imponer estándares a un ministro de Defensa o a un economía o de Economía. Además, tiene un sesgo hacia la infraestructura y hacia la gobernanza. Eh, Tenemos también el modelo de coordinación, conocido como el comité. Este modelo es más débil. La responsabilidad se diluye sin un dueño del proceso. La estrategia se convierte en una lista de deseos sin ejecución real. Eh, Dentro de la resistencia está el feudalismo de datos. Es la interoperatividad que los sistemas hablan entre sí. No es un problema de ingenieros, es un conflicto de poder. Dentro de este subtema están los datos como activo político y los escudos legales. En los datos como activo político, los ministerios se niegan a compartir bases de datos porque la exclusividad de la información les otorga peso político. En los escudos legales se detectó un uso instrumental de las leyes de protección de datos para bloquear el flujo de información entre entidades del mismo Estado, perpetuando las islas tecnológicas. Bien, como conclusión y cierre de estos resultados, pues nuestra investigación demuestra que el gobierno digital en Latinoamérica ha dejado de ser un reto tecnológico para convertirse en un desafío de diseño institucional. No necesitamos más ingenieros en el gobierno, necesitamos ingenieros con poder político y control sobre el presupuesto estatal. Doy pase a mi compañera que continuará con la exposición. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Continuando, voy a tocar el tema de la discusión. En la discusión hemos estado viéndola dentro de los hallazgos de la presente investigación, donde se confirma que la problemática central del gobierno digital en Latinoamérica no radica en la ausencia de la tecnología ni en la falta de marcos normativos formales, sino en el diseño institucional y en el nivel real de empoderamiento de las autoridades regulatorias encargadas de estas rectorías. En este sentido, los resultados dialogan de manera consistente en la teoría neoinstitucional, particularmente en el concepto de isomorfismo institucional desarrollado por, por DiMaggio y Powell, evidenciando que muchos países han replicado estructuras organizacionales, entre comillas, modernas, sin dotarlas de capacidades coercitivas efectivas. Desde una perspectiva comparativa, se observa que los modelos presidenciales o adscritos a más del alto nivel político, como el caso de Uruguay, presentan mayores niveles de coherencia estratégica y cumplimiento interinstitucional. Este hallazgo respalda lo planteado por los modelos de gobernanza digital de la OCDE, que enfatizan la necesidad de un enfoque donde la autoridad rectora tenga la capacidad de coordinar transversalmente a todo el amparo estatal, en contraste con los modelos ministeriales y colegiados que tienden a reproducir lógicas sectoriales y fragmentadas, ¿no? Limitando su impacto real en la interoperabilidad y en la creación de servicios públicos centrados en el ciudadano. También los resultados confirman la existencia de una brecha crítica entre la normativa y su aplicación, fenómeno que se manifiesta en la falta de mecanismos de sanción y en la debilidad del poder vinculante de las autoridades del gobierno digital. Esta situación refuerza la idea de que la regulación digital en la región funciona
en muchos casos como una rectoría meramente directiva, lo que coincide con la literatura de derecho administrativo que advierte que una norma sin mecanismos enfor- de, de un enforcement, disculpen la traba, efectivo, pierde su capacidad transformadora. Desde el enfoque de la teoría de valor público de Mark Moren, se evidencia que la limitada autonomía presupuestaria y la alta rotación de los liderazgos digitales afectan directamente la capacidad de estas autoridades para generar resultados socialmente valorados. Ahora, tal y como simplificación administrativa, la inclusión digital y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. En este contexto, el estudio indica que el control presupuestal previo de las investigaciones del PIC emergen como el instrumento más eficaz de regulación, superando incluso a las sanciones formales al alinear los incentivos de las entidades públicas con los objetivos estratégicos nacionales. Finalmente, la investigación pone de relieve la interoperabilidad de datos. Más que un problema técnico, constituye un conflicto de naturaleza política e institucional, donde la resistencia de los silos administrativos refleja disputas de poder y control en la información. Frente a esta realidad, la cooperación regional, especialmente a través de la red GEAL, se configura como un mecanismo clave para compensar las debilidades institucionales nacionales, Y se ve rapidito, promoviendo 2 horas 10 aprendizaje minutos. compartidos y estándares comunes. Doy paso a mi siguiente compañero. Bien, para finalizar con la exposición, vamos a llegar a las conclusiones que como grupo hemos llegado, que uno, en Latinoamérica no existe un modelo único de autoridad de gobierno digital, lo que explica los distintos niveles de avance y las dificultades para lograr una transformación digital homogénea en la región. Dos, la principal debilidad de estas autoridades no es técnica, sino institucional, y ya que en muchos casos carecen de poder vinculante real para hacer cumplir los estándares digitales. 3. El control del presupuesto tecnológico se identifica como el mecanismo más efectivo para fortalecer la rectoría y reducir la fragmentación administrativa. 4. La interoperabilidad sigue siendo un problema político más que tecnológico, debido a la resistencia de las entidades a compartir información. 5. La cooperación regional, especialmente a través de la red GEALC, resulta clave para fortalecer la gobernanza digital y garantizar la continuidad de las políticas públicas. Bien, para finalizar, como grupo tenemos algunas recomendaciones que son las siguientes. Recomendamos, ¿no?, fortalecer el marco legal del gobierno digital, otorgando mayor poder vinculante a las autoridades rectoras. Otro, consideramos necesario que el control del presupuesto tecnológico esté alineado a la autoridad de gobierno digital para evitar la fragmentación institucional. También sugerimos promover una cultura de interoperabilidad y uso compartido de datos entre las entidades públicas. Y también recomendamos garantizar la continuidad y profesionalización del liderazgo digital dentro del Estado. Y finalmente, pues proponemos fortalecer la cooperación regional
a través de la red GEAL. La red GEAL es eh, Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe. Bueno, hemos llegado al fin de la exposición. Espero haber sido claros con el tema. Muchas gracias. Tu audio, Balvin. Estamos dando por culminado, compañeros, mis compañeros del grupo 4 la exposición respecto a nuestro tema dado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.